Bueno, pues hoy tenemos el gusto, el honor de tener a Rabino Yerahmiel Barilka. Fue asesor de la mesa directiva de Maguen David cuando yo trabajaba allí y trabajaba en prensa. Entonces, tenemos que decir que es oriundo de Argentina, residió muchos años en México dirigiendo el colegio Yavne, el Centro de Estudios Judaicos, y apoyando en la Junta Directiva Maguen David. Ocupó recientemente el rabinato en el norte de Madrid. Hace casi 30 años reside en Israel, fue corresponsal para el Medio Oriente de Enfoque de Núcleo Radio 1000, ha escrito más de una docena de libros, de eso hablaremos, el último de los cuales nos convoca hoy. Tiene un sitio donde publica ya hace 8 años Parashat HaShavua. ¿Cómo se llama el sitio, Rabino? Para ingresar a él es www.raf.barilka.com. Fue corresponsal también de Aurora, colabora con Enlace Judío, con el periódico de la Keilah y otras publicaciones en hebreo y español. Sus conferencias son seguidas por muchas personas de todos los continentes y asesora a comunidades, colegios y rabinos de varios países. Forma parte de la directiva de la Unión de Comunidades Ortodoxas con sede en Jerusalén. La verdad es un verdadero honor hablar del último libro de Rabino Barilka que trata de supersticiones. Y para empezar, Rabino, le quería preguntar, ¿acaso el judaísmo acepta las supersticiones? Por ahí recuerdo una frase que decía que el que no cree en el mal de ojo no cree en Dios. Dicen que la Torah dice que el que no cree en el mal de ojo no cree en Dios. ¿Usted qué opina? Bueno, la pregunta que estás haciendo por de pronto para mí es un honor compartir contigo esta entrevista. Nos conocemos, como bien dices, hace muchos años y he seguido el maravilloso desarrollo de tu carrera en Enlace Judío. Mira, la pregunta es compleja y voy a tratar de ser simple. El judaísmo no acepta las supersticiones. Lo que busca es acercarnos a Dios a través del pensamiento, de las acciones, de los hechos apropiados, que son las mitzvot claramente expresadas como tales. La superstición, sin embargo, busca eludir el poder de Dios mediante el uso de fórmulas o rituales mágicos. Mientras que el judaísmo exige excelencia intelectual y moral y una relación directa con Dios, la superstición proporciona medios supuestos para evitar o para manipular a Dios de manera tal de alejar el mal o alcanzar algún otro objetivo deseado, incluso volverse millonario. Y dado que la religión y la superstición finalmente trascienden el dominio de la razón humana, es posible difuminar las líneas entre los dos. La Torá es enfática al ordenar que no recurramos a chamanes, a hacedores de maravillas, incluso si son judíos religiosos, sino que nos mantengamos enfocados en nuestra relación con Dios. Y la Torá nos dice claramente en el Sefer Devarim, que este Shabbat vamos a comenzar a leer, cuando entres a la tierra que Hashem tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, o quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Es absolutamente claro ese versículo. Y Maimónides, nuestro querido Rambam, aclara los límites entre religión y superstición en su discusión sobre el uso de encantamientos para curar una herida. Y dice, y voy a citarlo, que cualquiera que susurra un hechizo sobre una herida, o lee un versículo, un pasuk de la Torá, o que recita sobre un niño algún versículo para que no tenga miedo, o quien coloca un rollo de la Torá o tefilín sobre un bebé para que pueda dormir mejor, no solo se incluye en la categoría de hechiceros y encantadores, sino que incluye
entre aquellos que repudian la Torá, utilizan las palabras de la Torá como una cura física, mientras que son exclusivamente una cura para el alma, como está escrito, serán la vida de tu alma. Y voy a agregar, si me permites, un comentario más. Sí, Hay claro. fuertes tendencias en nuestros días que fomentan el autoritarismo, el oscurantismo y el fundamentalismo. Estas tendencias promueven el pensamiento acrítico, es decir, no podemos pensar nada en forma autónoma. Nos obligan a renunciar a la autonomía y nos hacen depender de autoridades entre comillas, que se creen santas o que nos hacen creer que son santas. Y estos son ingredientes que crean una cosmovisión supersticiosa en lugar de una cosmovisión verdaderamente religiosa. Así que Rambam lo dice muy claramente y nos enseña a separarnos y a separar entre la verdadera religión y la superstición, entre la confrontación directa con Dios y el uso espurio de encantamientos mágicos, entre maestros de la Torá y falsos sabios que juegan con la debilidad y la ignorancia humana. Creo que he sido claro en respondiendo a tu pregunta. Cuando está hablando de estos tiempos, los tiempos presentes, ¿está hablando de la pandemia? No, la pandemia es un fenómeno que amerita dedicarle unas palabras porque de alguna forma tiene que ver con otras pandemias que ocurrieron en otros momentos de la historia y que provocaron muchísimo daño. Por un lado, con respecto a esta pandemia, todos los remedios mágicos que nos aconsejan, tanto políticos como filósofos, como rabinos, como sacerdotes, leavdil elef avdalot, todos esos remedios para evitar el contagio no sirven para nada. Y quien les hace caso, lo único que les provoca es convertirse en lo que en nuestra tradición se llama un rodef, es decir, una especie de asesino en potencia, porque si no cuida lo que recomiendan en los países las autoridades de salud pública, o en México, que vengo siguiendo lo que pide el Comité Central y lo que piden las comunidades, y no lo cumple porque cree que están protegidos por esos hechos mágicos, realmente es un asesino. Hay que hacer lo que dicen los médicos y hay que hacer lo que dice la misma comunidad. Higienizarse, lavarse una y otra vez, mantener la distancia de las personas, usar barbijo, tratar de evitar las aglomeraciones, etcétera, etcétera. A grado tal de que en nuestra época los rabanim aconsejan a las personas mayores no ir al Betacneset. Incluso el rabino jefe sefardí de Israel lo dice con total claridad, casi como una prohibición. Es decir, que todos estos remedios mágicos que leemos sobre ellos o que escuchamos sus recomendaciones o que vemos por televisión, nos hacen mucho daño. Y si quieres extenderte a otros momentos de la historia, pues las pandemias y las epidemias siempre buscan a alguien a quien echarle la culpa. Y nosotros, los judíos, en el transcurso de la historia, sufrimos la persecución y la muerte cuando porcentajes de judíos eran más salvados que los porcentajes de los vecinos. Y eso se debió fundamentalmente por las razones de higiene, por las formas de higiene que la misma Torá prescribe. Un judío que cumple con la Torá se lava las manos por lo menos 12 a 14 veces por día. Los vecinos no se lavaban las manos ni una sola vez por día. Tenemos las normas que obligan a la mujer a ir a la tevilá. Hombres que iban a la tevilá, incluso debajo del hielo de los lagos congelados para prepararse para Shabbat, y algunos incluso todos los días. Por lo tanto, nosotros en tiempos de pandemia tenemos que estar muy, pero muy cuidadosos para impedir que las supersticiones nos invadan y nos alejen de la posibilidad de que nos salvemos cumpliendo las normas
que nos ordenan las autoridades sanitarias y en el caso de México las autoridades comunitarias. Entiendo. ¿Qué lo llevó a escribir sobre las supersticiones? Después de haber escrito sobre matrimonio mixto, endogamia, la ética judía en los negocios y otros. ¿Qué fue el disparador? ¿Qué fue lo que lo inspiró? ¿Qué sucede? Mira, lo que me inspiró a mí tiene dos razones. El primero, estar tratando de ayudar a una familia que estaba en duelo y que recibía la visita de aquellas personas que venían a consolarlos en los 7 días y que constantemente le explicaban a los hijos de la persona fallecida de qué manera estaban quemando a la madre en el infierno porque no cumplían ellos con A, B, C o D de las costumbres ancestrales de ese grupo. Y esa familia entró en una profundísima depresión. No se trataba de una familia religiosa en lo particular, pero que sí creía en el cielo y en el infierno y lo que venían las personas, muchas de ellas muy cultas y muchas de ellas muy piadosas, y lo que les decían. Entonces, cuando empecé a escribir sobre este tema, cuando pude comprobar los prejuicios, los deseos y las asociaciones prematuramente admitidas, transmitidas y fijadas por herencia en los estratos más profundos de la psiquis humana y que hacen mucho daño a las personas, tal cual como lo acabo de atestiguar. Yo veo este libro como parte de mi pensamiento que ve la necesidad de ayudar a las personas a combatir todo lo que les haga daño, aun cuando ese daño aparece disfrazado de judaísmo y de piedad. Nuestro desafío, y por eso lo escribí, es fomentar un judaísmo intelectualmente significativo, combatir las tendencias hacia creencias y acciones supersticiosas para alentar en paralelo la responsabilidad individual y la relación con Dios. Es hora de reclamar la elevada visión de Rambam de un judaísmo de la Torá que tiene como raíces la razón, que lleva una vida de misericordia, justicia y juicio, tal cual como lo dice Rambam en la Guía de los Perplejos, citando al profeta Irmiau. Pero por lo que le sucedió a esta familia, usted escribió 570 páginas, más de 900 citas bibliográficas, una verdadera enciclopedia de las supersticiones en el judaísmo. ¿O ya venía este tema como revoloteándole en la cabeza? No, lo que sucedió con esta familia de gente muy amada y muy querida por mí fue un trigger que hizo que de pronto 1 más 1 den 2. Y de pronto descubrí que otra familia sufría de otro tipo de creencias que le hacía mucho daño y otra familia seguía pensando en otras cosas que le hacían mucho daño. Y puedo dar el ejemplo, un ejemplo conocido casi por todos nosotros, de aquellas familias que lamentablemente les nace un hijo con algún tipo de síndrome y que esas familias incluso, particularmente familias muy piadosas, ocultan el nacimiento porque creen que va a afectar la posibilidad que los otros hijos se casen. O peor aún, abandonan a esos niños en el hospital, y hablo de la experiencia de los hospitales israelíes. ¿Por qué? Porque prefieren deshacerse de ellos, no sea que sean mal vistos socialmente. Necesitas de más ejemplos para eso. Es evidente que para entender cómo llegué a las 570 páginas, me resultó muy fácil, porque no solamente miré las supersticiones de la gente que me rodeaba, sino que descubrí las supersticiones con las cuales yo mismo fui criado y las supersticiones que hasta el día de hoy tengo y que tengo que combatir permanentemente. Es decir, de que el libro de alguna forma es una especie de
autobiografía de mis propias supersticiones, en la cual aparecen personas brillantes y hermosas, algunas que tú conoces, y voy a nombrar a una que sin ninguna duda, no te he preguntado eso antes de la nota, pero que vas a recordar con mucho amor, como el moré Musa Moshe Kamjin, Claro. que seguramente conociste todavía en el Líbano. Era mi maestro. Que fue tu maestro todavía en el Líbano. En el Líbano. Y que yo tuve el honor de tenerlo en el colegio como moré, maravilloso, amado, idolatrado por los alumnos, y que ocupa un capítulo muy lindo sobre él, que está descrito con mucho amor, y que es evidente que lo nombro porque tenía ciertas supersticiones. Y en paralelo con él hay muchísimas personas, algunas de las cuales que tuve que deformarlas de manera tal de que no sean reconocidas, porque esas supersticiones les agobiaban la vida y les causaban tanto daño, y que la única manera de que la gente pueda leer un marmotreto de 570 páginas era poner el texto lleno de citas talmúdicas, 900 citas talmúdicas y bibliográficas. Es una enciclopedia verdadera casi del judaísmo, para que puedan ser leídas, porque me interesaba que la gente pueda leer sin aburrirse y no hacer un catálogo de supersticiones que cualquiera de nosotros tiene y que cualquiera de nosotros conoce. Por lo tanto, van sucediéndose en el libro personajes preciosos, algunos trágicos, algunos muy trágicos, algunos cómicos, algunos chistosos y también algunos muy jajamim, que saben establecer los límites al pensamiento supersticioso que todos sufrimos, empezando por mí mismo. No tengo ninguna vergüenza de poder confesar que parte de la inspiración de las 570 páginas soy yo. O cualquiera de nosotros. Por ejemplo, yo aquí tengo en mi casa esta Hamza que que es con Jerusalén y con Birkat Habayit, ¿no? Pero bueno, ha dado ha dado lugar a muchas interpretaciones artísticas, están bien bonitas. Y le quería preguntar, ¿qué opina usted de la Hamza? Si trae buena suerte. ¿Acaso es un símbolo judío esto? Yo creo que es un símbolo árabe, ¿no? Mira, es muy importante que muestres el Hamza porque la gente sabe, todos saben, o casi todos saben, que la manito y el Hamza, el 5, representan la mano de Fátima, que era una familiar de Mahoma. Y en aquel entonces, cuando los musulmanes empezaron a creer en que les iba a traer mucha suerte, algunos judíos llamaron a esa mano la mano de, obviamente, mano de Miriam, como símbolo de la buena suerte. Ahora, cuando empecé a escribir el libro, no me conformé llegando únicamente a Mahoma, sino que quise ir un poco más atrás. Y descubrí que Mahoma se había inspirado, conscientemente o no, en la diosa Ashtoret, Astartés, del paganismo canaaneo, que también, diosa de la fertilidad, en muchas de sus ilustraciones iconográficas aparece con una mano delante, la mano que trae la suerte. Y rascando un poco más la historia, encontré con que Astartés tampoco había nacido, Ashtoret no había nacido en Canaán, sino que estaba inspirada en otra diosa de la fertilidad egipcia, es decir, de que hubo, como muchas veces sucede con las supersticiones, un desarrollo con modificaciones en el transcurso de la historia que comienza en un pasado muy difícil de detectar y que va avanzando mucho hasta nuestros días. Y entonces los judíos de pronto, particularmente los judíos orientales, no solamente se conforman con la mano del Hamza, sino que le agregan el ojo. Y si el ojo es azul, mucho mejor, porque tiene que ver con el mal de ojo. Ahí está. Yo no alcanzo a ver bien,
pero es algo impresionante. A tu pregunta concreta, mira, a las personas que quieren tener el Hamsa porque es un objeto hermoso, sumamente estético, que es un lindo adorno, que les trae asociaciones con la infancia, que lo tengan. Si hay alguno de los oyentes y de los que nos están viendo en estos momentos que creen que el Hamsa los va a salvar de la pandemia o les va a permitir comprar un billete de lotería para volverse ricos, o les va a traer un novio, o va a apurar un embarazo que se tarda en llegar, pues lamentablemente me da mucho dolor tener que decirles que no, que el Hamsa que protege a un bebé, que protege a un bebé recién nacido. No protege a un bebé ni protege a mayores, no protege a un bebé. Nosotros fuimos desarrollando con el tiempo, a partir de la muerte de cuna, y me voy a extender con tu permiso, porque este es un tema que hay que aclararlo de una vez por todas. A partir de ahí y de tratar de encontrar un razonamiento, una respuesta lógica a algo que es ilógico, como es posible que un niño recién nacido que no ha pecado de pronto se enferme o se muera sin siquiera haber estado enfermo. Y eso dio lugar a historias que en el transcurso del tiempo fueron depurándose hasta nuestros días. Y entonces vamos a ver en las carriolas de los niños o en las cunas de los niños un texto de un pergamino que es un protector para impedir que la primera supuesta esposa de Adán, cuyo nombre aparece en los Sidurim sefardíes, pero que no quiero nombrar porque no sea que convoque a algunos, porque esa es parte de la superstición, algún temblor o algún temor, que ese ente femenino vengador sea quien mate a los niños de cuna. Es una barbaridad pensar eso, es una barbaridad. Me dirás, sí, sin embargo aparecen en algunos escritos de Jajamim e incluso el encuentro de esta dama con Eliyahu Anabí y los textos que aparecen allí inspirados por Eliyahu Anabí van a proteger al niño del mal. Pues yo digo que quien quiere poner un texto, que coloque textos, pero quien cree, porque no puedo decir que nadie haga esto por maldad, sino ni tampoco por ignorancia, porque son tradiciones que vienen pasándose de generación en generación. Pero quien cree que eso le va a salvar la vida a un enfermo o a un bebé, pues está equivocado. Lo mejor que puede hacer es colocar, ahora hay esos aparatos con micrófonos que permiten escuchar y que avisan si hay, Dios libre, una interrupción en la respiración del bebé, pero no recurrir de ninguna manera a pensar, no ocurrírsele a nadie a pensar que el Hamsa o ese pergamino con ese amuleto, con ese texto, pueden servir para salvarle la vida a nadie, porque el único que da la vida, y eso lo sabes tú y lo sabemos todos, es Dios. Y el único que quita la vida es Dios. Y en el medio no hay nada, ni hay nadie. Y las protecciones que uno debe hacer son las protecciones de alimentos y de vacunas cuando las hay y de cuidado higiénico y poder pedirle a Dios cura cuando es necesario, pero no pensar que esos objetos, esos fetiches van a ser lo que van a prolongar la vida de una persona, así sea por un segundo. ¿Existe el mal de ojo? Mira, el tema del mal de ojo es un tema sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nosotros primero tenemos que aclarar de que el mal de ojo, yo qué sé, cuando hablamos de mal de ojo en el judaísmo, no hablamos siempre de lo mismo, porque hay muchos tipos del mal de ojo y no todos tienen que ver con la creencia que alguien puede causar daño a las personas. Personas que pueden ser sobrenaturales, que pueden hechizar o dañar a un individuo simplemente mirándolos.
Es absurdo pensar que hay una persona que si mira a otro, y si esa persona es mujer, como dicen algunos, peor tantito, y si tiene ojos claros, peor tantito, porque sus poderes son mayores, son todas patrañas y son todas idioteces, si lo tengo que decir con estas palabras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a leer los textos. Y cuando aparece el mal de ojo, que aparece en nuestros textos sagrados, la referencia en Baba Batra se refiere a que una persona mira con celos lo que tiene el otro y puede sentirse instigado a hacer el daño. Yo recuerdo el caso de cuando fui director de la escuela en México, que cuando un moré se compró un automóvil nuevo, con su salario obviamente, uno de los alumnos que le gustaba mucho ese auto tomó un desarmador y le hizo un rayón cuando apenas el automóvil había recorrido en manos de ese moré 20 o 30 o 50 kilómetros por los celos. Ese es un modelo de mal de ojo que la Guemará misma establece la obligación de colocar cercos para que uno no esté mirando y codiciando ni los objetos, ni los muebles, ni las personas de su vecino. Ese es un tipo de mal de ojo que probablemente se relacione con el otro concepto de mal de ojo. Pero antes de hablar del otro concepto, de este concepto tan popular del mal de ojo, quiero decir a todos los que nos están viendo lo que dice la Guemará en Pesajim, que es maravilloso, y dice así: quien no cree en el mal de ojo no lo alcanza. Voy a repetirlo. Masejet Pesajim dice: quien no cree en el mal de ojo no lo va a alcanzar. Lo demás son anécdotas, y vamos a escuchar historias muy simpáticas de los Midrashim. Sará le dio el mal de ojo a Agar cuando Agar estaba embarazada, por lo tanto abortó antes de embarazarse con Ismael, o que la fertilidad de Lea, nuestra matriarca, se afectó por algún mal de ojo, por agradecer a Dios, por permitirle tener más de la cuarta parte de los hijos de Jacob, o lo que nosotros tantas veces hemos escuchado, que los descendientes de Yosef son inmunes al poder del mal de ojo, y fórmulas como qué hacer cuando uno entra a una ciudad, cómo tiene que agarrarse las manos, y invocar a fórmulas y versículos que tienen que ver con Yosef. Javerim, por favor, el mal de ojo visto así puede causar daños muy severos a las personas que están predispuestas psicológicamente a encontrar las razones de sus éxitos, pero fundamentalmente de sus fracasos, fuera de sus propias acciones, y demuestran de esa manera una falta de fe en Dios. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, porque lo tengo que decir porque no podemos seguir alimentando la creencia en que hay personas que tienen un ojo poderoso que puede dañar a las personas. No hay tal cosa. Cuando nuestros midrashim nos hacen relatos que hablan del mal de ojo, como los que acabo de decir escuetamente, porque no tenemos toda la noche para poder seguir hablando, hay que leerlo bien, hay que entenderlo bien, porque en definitiva, y voy a repetirlo nuevamente, la única fórmula correcta para el mal de ojo es no creer en él. Porque toda persona que cree que le pueden dar el mal de ojo, que lo van a ojear, pues va a estar permanentemente esperando que le cause daño, y va a entrar en depresión, y va a tener realmente angustia, y va a tener las acciones que tenga que cometer, las va a llevar a cabo con mucha angustia, y esa angustia le va a provocar daño físico y daño psicológico, y le va a hacer fracasar en lo que haga. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a todos aquellos defensores del mal de ojo, en el sentido que puede hacer daño. Y quien diga que quien no cree en el mal de ojo, en ese mal de ojo no cree en la Torah, no sabe lo que está diciendo. Está citando mal a alguien que escribió una frase sin sentido y fuera de contexto. Y perdónenme quienes creen en el mal de ojo, y no me perdonen aquellos que le hacen la propaganda al mal de ojo, tratando de convencer a la gente de su existencia y dañándole de esa manera
de manera muchas veces irreversible y terrible. Pero Rabino, cuando estas cosas son heredadas, por ejemplo, que uno haya visto a su abuela hablando del mal de ojo o convencida, y entonces uno hereda estas creencias. ¿Qué tiene uno que hacer? Dejarlas a un lado, quitarlas de la cabeza y luchar contra esta tendencia a buscar culpables o cómo. ¿Qué le aconsejaría a usted? Mira, casi todas las... Aleph no tengo consejos. La Bet, casi todas las supersticiones vienen pasándose de generación en generación. Y voy a hacer referencia a algo que te va a hacer reír seguramente, porque habrás visto que los ashkenazíes, por ejemplo, para quitar el mal de ojo, hacen pu, 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 escupen sobre el escupir o no escupir y cuál es la fuente del escupitajo. Hay una Gemara, pero yo he encontrado una fuente maravillosa que quiero compartir contigo y con todos los que nos están viendo, y se refiere a un señor llamado Marcelo Empírico, que era un escritor, un naturalista, un médico romano de los siglos IV y V, que recomendaba entre los siglos IV y V, que recomendaba escupir 3 veces para quitarse los cuerpos extraños de los ojos, cosa que hay una referencia talmúdica, probablemente de la misma fecha, para resolver los orzuelos o tocárselos 3 veces con el dedo índice y pronunciar una fórmula en latín, tocar los dedos. Y decía él, este buen Marcelo Empírico, este escritor y naturalista, que escribió libros sobre hierbas que curan todas las enfermedades, él decía en latín más o menos así: pu 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 deum quiam ego te deum. Más o menos quiere decir pu pu pu, Dios como yo Dios. Y es muy probable que ese pu 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 de Marcelo Empírico, el latino, se haya incorporado a las culturas eslavas y de ahí pasase también a formar parte de las tradiciones ashkenazíes. Lo que quiero decir es que si nosotros queremos salud mental, tenemos que aceptar con amor que nuestros abuelos y nuestros padres y nuestros vecinos y nuestros amigos quieran protegernos a su manera con los medios que tenían y que recibieron a su vez generación tras generación. Y no enojarse ni enfadarse por eso, pero tratar de usar la inteligencia y tratar de preguntarnos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Si Dios acaso quiere que haya por la calle gente que nos está dañando porque tiene poderes especiales que Dios le dio para hacer daño, o Dios quiere que nosotros cumplamos las mitzvot, hagamos el bien para que de alguna forma podamos acercarnos a Él y poder lograr nuestra paz espiritual. Y aquellas personas que realmente son muy sensibles a este tipo de creencias y que les hace mucho daño, quizás lo que pueda recomendarles es que vayan a hacer un tratamiento psicológico para poder determinar dónde están ubicados los verdaderos temores. Todos tenemos temores, muchos de ellos infantiles, muchos de ellos irracionales, que hacen que nos creamos con tanta facilidad ese tipo de patrañas. Pero usted acaba de decir que hay una Gemara sobre eso, sobre escupir. No, hay un relato muy breve que habla de un jajam, de un rab, de un taná, que estaba celoso de su esposa, que iba a escuchar los shiurim, las clases de otro rabino, y estaba a punto de divorciarla, y entonces, lo cuento muy breve, pero amerita que lo hablemos en otro momento, y entonces la mujer fue a ver a ese rabino, y con el pretexto de sacarle algo de lo mismo que hablaba Marcelo Empírico, ¿verdad? Alguna basurita que tenía en el ojo, se acercó y le escupió en el ojo, y luego regresó y le dijo al marido de que, mira, tú estabas preocupado de que yo estoy llegando tarde a casa porque me entretengo con el rabino en su shiurim, pues fíjate que le he faltado el respeto al grado de poder
echarle un salivazo en la cara. Ese relato es un relato del cual podemos aprender infinidad de cosas, pero lo traje a colación porque los métodos de quitar el mal de ojo entre ashkenazíes particularmente es el escupitajo, y en otras comunidades otros. Yo recuerdo, en el libro está una fórmula que utilizaba un tío mío, que todos los Motzai Shabbat, cuando volvía de la sinagoga, hacía una prueba para ver si estaba ojeado en un vaso de agua, donde colocaba una cantidad de fragmentos de pan y podía ver si flotaban y no flotaban. Y están los hilos rojos y están la cantidad gigantesca de remedios para evitar el mal de ojo, que lo único que hacen es provocar en la persona la falta de autoconfianza, que en definitiva va a traer que las cosas que haga le vaya mal. Sabino, algo que le pasa a mucha gente, las mariposas negras. Cuando entra una mariposa negra, mucha gente piensa que es un mal presagio, que algo malo viene. Las mariposas negras forman parte de la enorme familia de los malos presagios. Y cada cultura tiene, a partir incluso de la creencia de la reencarnación de las personas en insectos y en otras cosas, que es el Malahamavet que viene, o es una persona que viene específicamente a hacer daño. Y hay algunos que piensan que las arañas provocan el bien, y hay algunos que piensan que las arañas provocan el mal y que matar una araña puede hacer daño. Y hay un relato que se le adjudica, un midrash incluso al rey David, que se preguntaba para qué Dios creó las arañas, y la respuesta que da el mismo midrash es porque esas arañas tejieron una telaraña cuando lo fueron a buscar en el lugar donde él estaba escondido, y así pudo salvar su vida de Shaul, que lo estaba buscando para matar. Todo ese tipo de simbología es enfermiza y no hace más que asociarse con ciertas partes de nuestro interior espiritual y psicológico que nos llenan de temores. Cada cultura con lo suyo, y nosotros tenemos que tratar de elaborar todo eso. Las mariposas son seres que Dios creó, que son hermosas, que sirven para ayudar al sistema de la naturaleza, y que en México en particular tienen un lugar al cual en tiempos normales, cuando se podía volar y viajar, llegaban personas de todo el mundo para admirarlas. Y si esas personas pensaran que las mariposas les pudieran hacer daño, pues evidentemente nadie hubiera ido a verlas en el paraíso. ¿Qué hay con viajar antes de Tisha B'Av o en Tisha B'Av, esta fecha tan difícil durante las 3 semanas, etcétera, o incluso el día de Tisha B'Av, que aconsejan no irse de viaje, no tomar una vacación, porque es un día triste y conmemorado? Mira, dado que estamos ya en el mes de Av, voy a hacer una distinción nuevamente en tu pregunta, y es la siguiente. La primera parte de la respuesta es: mis queridos amigos, desde el inicio del mes de Av, nosotros hacemos todo lo posible para recordar la destrucción del Beit HaMikdash, del primero y del segundo, y de una cantidad de sucesos que se acumularon alrededor de la fecha del Tisha B'Av. Y decimos nosotros, Mishenichnas Av, Memeatim Besimcha. El mes de Av, que es un mes que debía ser un mes de muchísima alegría, nosotros, y que tiene el 15 de Av, ¿verdad? El Av, sí. Que es un día de súper alegría y que tiene antecedentes históricos fantásticos, pese a que el mes de Av es un mes que debió ser de alegría, nosotros debemos tratar de reprimir la alegría simplemente porque estamos de duelo. Y estamos de duelo por algo que nos sucedió hace muchísimos años, porque de ese duelo tenemos que aprender cómo no equivocarnos como se equivocaron aquellos descritos
por las escrituras del Talmud que trajeron sobre el pueblo de Israel la primera destrucción y la segunda destrucción. Otra cosa completamente diferente es si eso nos trae buena suerte o mala suerte. Muchas veces los padres, para tratar de cumplir con una consigna, para que sus hijos cumplan con una consigna, la acompañan con cierto tipo de amenaza, de daño incierto. Y sí, si yo estoy de duelo, no tengo ganas de viajar. Si yo estoy de duelo, no voy a ir a la alberca en los 9 días. Si yo estoy de duelo, no voy a comer carne, no voy a beber vino, excepto en Shabbat de los 9 días, porque mi corazón no me permite gozar mi cuerpo en momentos en los cuales estoy sufriendo junto con mi pueblo una desgracia tan grande. Cuando estoy de duelo y cuando estoy con dolor, no tengo motivación de hacer negocios, de tomar un avión y de ir de un lado para otro y tratar de sacar ganancias vendiendo a mejor postor mi mercadería o ofreciendo mis servicios. Son dos cosas completamente diferentes. La primera es la obligación que llevamos tantos años de recordar durante los 9 días y obviamente en el día del 9 de Av, todo lo que nos sucedió para evitar que se vuelva a producir. Y otra cosa es decir que eso nos va a traer mala suerte. Yo creo que esa es una confusión entre una mitzvah aceptada por nuestro pueblo y ciertos pensamientos mágicos que quizás fueron utilizados con buena intención para que se cumpla el duelo, pero que no tienen asidero en las fuentes reales. ¿Qué otras supersticiones usted aborda en su libro? Mira, no, en 570 páginas abordo unas cuantas, pero simplemente para salir un poco del espíritu depresivo de Tisha B'Av, voy a tocar una que todos conocemos y que prácticamente todos hacemos, y que en Israel, por ejemplo, mucha gente incluso las utiliza para desear suerte, que es tocar madera, ¿verdad? Cada vez que nosotros queremos hacer algo, pues tocamos madera, incluso en inglés lo decimos, y tocar madera es algo mamash, muy bueno que nos va a traer suerte. Pero tocar madera es un ejemplo muy claro de una creencia que si rascamos un poco la historia, vamos a saber que está muy fuertemente fundamentada en los maderos de la cruz. Repito, tocar madera es tocar un trozo del madero de la cruz, ya que eso va a traer suerte. Pero he investigado un poco más, tal cual como sucedió con el Hamza, y entonces encontré, por ejemplo, que el árbol de Zeus era el roble, el de Poseidón era el fresno, el de Hera la manzana, el de Atenea el olivo, el de Apolo el laurel. Puedo seguir. La ceiba, por ejemplo, es el árbol sagrado de los mayas. Y no en vano, la Torá prohíbe plantar una asheirá junto a los altares para erradicar la santificación que los pueblos hacían de los árboles. Y distintos rastros arqueológicos encontrados en el Oriente incluso hablan de esa divinidad llamada Asheirá. Y esto es muy importante. Yo incluso suelo interpretar que cuando Abraham llega a Beersheba y planta un Eshel, Eshel es una palabra mágica para la comunidad judía mexicana, que nosotros desarmamos esa palabra Eshel en las 3 letras que quiere decir Agilá, Shtiá, Liná, comida por la Aleph de Agilá, Shtiá, bebida por la Shin, y Liná, lugar donde, bebida, comida y lugar de reposo. Y yo me he preguntado en más de una oportunidad por qué teníamos que llegar tan lejos para tratar de entender
qué tipo de árbol plantó Abraham Avinu en Beersheba. Por un lado, para estar seguros que no plantó una Asherah, y segundo, porque parece ser de que Abraham ahí falló, porque él quería hacer un Mizbeach, y cerca del Mizbeach no solamente la Asherah, sino ningún otro árbol hay que colocarlo, porque el árbol para los antiguos traía suerte, y era una especie de Dios, lo hemos visto en la enumeración, que puedo continuar recordemos a Dionisio y la viña, o Perséfone y el sauce. Entonces, esta es una de las tantas supersticiones que toco, que son las más conocidas y que la mayor parte de las personas creen en ellas sin darse cuenta de dónde viene, porque si cualquier judío observante supiese que al tocar madera, para que no le suceda nada malo, lo que está haciendo es tocar simbólicamente a la cruz donde fue crucificado Jesús, o si está tocando madera porque viene de alguno de los árboles santos de los antiguos, o porque en definitiva cree que la Asherah le va a traer suerte, pues estoy seguro que no lo va a decir más ni lo va a tocar más. Y así como ese puedo dar infinidad de ejemplos que son muy interesantes, pero si cuento todos por aquí, pues nadie va a comprar el libro, y a mí sí me interesa que lean las 570 páginas, Javerim, y lean nada más y nada menos que las 930, si no me equivoco, citas una por una, porque eso les va a permitir sentirse mejor y conocerse a sí mismos un poco mejor y poder elegir y escuchar en forma más selectiva los mensajes sacrílegos que de pronto escuchamos y que los disfrazan esos mensajes como si fuese judaísmo. Rabino, ¿cómo puede ayudar su libro a liberarse, a liberarnos de estas supersticiones? No, por de pronto no es mi libro lo que va a ayudar, sino el lector que empiece a estudiar el origen de estas creencias falsas que no tienen nada que ver con el judaísmo, pero que se disfrazan y que fueron integrándose a las comunidades, porque no solamente nosotros aportamos a nuestros vecinos, sino que nuestros vecinos nos aportaron a nosotros parte de su fe. En el momento en el cual aprendamos a descifrar esas cosas que normalmente hacemos irracionalmente y en las que creemos ciegamente porque alguien nos lo dijo, o fue la abuelita, o fue algún jajam, o fue alguna tía, o fue algún vecino que vino y que contó que no sabes lo que me pasó porque yo toqué tal y tal cosa y entonces, ¡paz! Tuve un accidente de tránsito, o me tuvieron que internar, o tuve una cirugía, o al revés, o gracias a que de pronto fui a ver a una persona y me dio una cameá y esa cameá me salvó de una intervención quirúrgica. Bueno, quien determina esas cosas, ya lo dije hace un rato, es Dios. Lo que puede ayudar es única y exclusivamente encontrar las fuentes, aprender mucho, pero mucho del judaísmo, y por otro lado, poder tomar una decisión de ver hasta dónde le interesa elaborar cada una de esas supersticiones para convertirlas en algo racional que no hagan daño. Creo que ese es el objetivo en definitiva del libro. Porque así nos liberamos del miedo, nos liberamos del simbolismo de la mariposa negra, etcétera, que yo conozco muchísima gente que le afecta, y también económicamente, porque no se permite que haya este chantaje emocional que muchas veces hay, como usted platicó de la familia que estaba en duelo y que sufría mucho por sentir de que... No, el chantaje económico también se dio en los primeros días de la pandemia, cuando aparecieron en los periódicos en Israel anuncios muy grandes, en los periódicos religiosos o para público religioso, de jajamim que pedían que se hagan donativos para que ellos hagan una tefilá para liberar a las personas de la enfermedad. Y muchas personas, todas las personas tenemos que dar tzedakah, pero dar tzedakah pensando que esa tzedakah sobre la cual el judaísmo dice tzedakah tatzil limavet, dar tzedakah salva
la muerte de uno y salva de la muerte del otro, porque si alguien está desesperado y no tiene para comer y no tiene trabajo, incluso si piensa suicidarse y se le puede ayudar económicamente, se le puede salvar la vida. Pero muchas personas utilizan esos argumentos a veces para que ese dinero vaya a buenos fines. Casas de alimentos para necesitados, escuelas para niños, yeshivot, escuelas para rabanim, sinagogas que hay que construir, que son fines maravillosos y excelsos. Y por otro lado, también sirve para que algunos delincuentes aprovechen esas voladas para guardar el dinero para sí mismo o para cobrar un porcentaje altísimo en la recaudación de dinero para esas instituciones que parece ser ya un latrocinio y un engaño, tanto al donante, que cree que si dona 100 pesos, esos 100 pesos van a llegar a su destino, cuando en realidad por ahí van a llegar apenas 50, como a la moral, porque se convierte en algo que extorsiona, aprovechando los miedos de la gente. Los miedos los vamos a seguir teniendo, y si una persona es proclive a tener miedos, no los va a tener por la mariposa negra, pero los va a tener por la mariposa azul. Y va a encontrarse sus maneras de miedo, pero por lo menos que sepan que todo ese listado que es tan popular no es útil para nada. Y si se sigue con miedo pese a todo, pues hay que recurrir a tratamiento, incluso hay probablemente medicinas, pero como yo no me ocupo de la salud, prefiero no hacer ningún comentario. Cada persona encontrará a su experto en salud a quien recurrir para que su vida sea más placentera, para que tenga menos temores y para que no pueda ser manipulado por esos temores, porque mucha gente es fácilmente manipulable. Cuando le dicen, si no haces tal y tal cosa, pues te sucederá tal y tal otra cosa. Y ese tipo de presiones psicológicas sirven incluso para iniciar a personas en la delincuencia. Pero ya no me quiero ir del tema, pero el tema da para mucho más. Rabino, solo nos queda invitar a la lectura de su libro. ¿Dónde lo conseguimos? Bueno, un amigo mío me decía, mira, ten cuidado, no publiques el libro sobre las supersticiones porque va a traer mala suerte. Uno incluso me dijo, mira, algunos van a encontrarse en el libro y se van a enfadar contigo y te van a buscar hacer daño. Uno incluso me dijo, mira, públicalo post-mortem. Y parece que algo tuvo que ver, porque nosotros habíamos planificado con Ethel llegar a México a la presentación del libro que va a ser, que ya está publicado en México, y hacer un ciclo de conferencias que habíamos arreglado con las comunidades y con la radio y con la televisión y con la librería, incluso con la cafebrería El Péndulo, para dar ahí una conferencia, invitados por Jenny, que tiene mucho que ver también con la salida a luz del libro. Y bueno, y vino la pandemia, y la pandemia hizo que por un lado no viajemos, por el otro que el libro quede impreso en su totalidad, menos las portadas. Entonces el editor, el señor Mendieta, con una brillantez gigantesca, dijo, bueno, si no podemos terminar de imprimirlo, ya se terminó de imprimir, y no lo podemos llevar a las librerías porque las librerías están cerradas y la gente no puede salir, pues vamos a sacar una edición digital. Y entonces, en estos momentos, la edición digital está no solamente en Amazonas, en Amazon España, Amazon Estados Unidos, Amazon Brasil, está en Tobo, que es una plataforma muy, pero muy buena japonesa, está en Gandhi, en la versión digital, y está en el sótano con descuento, a propósito, en su versión de papel. Y el editor, el señor Mendieta, y Cristian, que es el que conduce Delirio, que es la editorial que saca el libro, me dicen que en la medida en la cual el semáforo en México vaya cambiando de color y la gente pueda seguir saliendo y se habiliten más librerías, pues se va a hacer la distribución en las librerías más importantes y cada uno quien lo desee puede hoy mismo ya bajar
por un precio muy, muy reducido el libro de las plataformas, repito, como Amazon o como Gandhi o como Kobo, o pedirlo al editorial del Lirio o ir a buscarlo en el sótano, o esperar unos días más, yo supongo que muy pocos días más, para que esté en todas las librerías importantes del DF y de la provincia mexicana. Porque el libro también es un libro muy bueno, porque hace comparación entre nuestras supersticiones y la de los otros pueblos, para que personas que no son judías lo lean y descubran, por un lado, lo bello de lo judío, y por otro lado, se encuentren con que parte de lo que les sucede a ellos está interrelacionado con nosotros también. Pues muchas felicidades, Rabino, por este nuevo logro, esta nueva hazaña, porque sabemos que no es sencillo escribir un libro ni publicarlo, y estoy segura que muchos de nuestros lectores lo van a buscar, yo lo voy a hacer, para poder tranquilizarnos un poco en cuanto a nuestras creencias en supersticiones, etcétera, y liberarnos un poco para llegar a una fe más auténtica, ¿no? Con menos lastre también. Muchísimas gracias, May. Me da mucho placer y me ha gustado mucho la forma como condujiste este diálogo. Y les deseo a todos los escuchas que tengamos un buen mes. Amén. Aunque alguien me dijo que el mes de Av no hay que desearlo como Jodesh Tov, y yo le contesté largamente incluso que el Rabbi de Lubavitch decía que el Rosh Hodesh Menachem Av es un día donde decimos Halel y es un día de súper alegría, que tenemos que reprimir, tal cual como les había dicho antes, y yo espero que lleguemos a días en los cuales no tengamos que reprimir más nuestras alegrías y que podamos hacer nuestras fiestas y podamos compartir con la gente y que podamos ver, como dijo el profeta, ancianos, hombres y mujeres y niños en las callejuelas de Jerusalén sin limitaciones por salud y sin limitaciones de los enemigos, que podamos volver a ser un pueblo de Geulá, de redención total y absoluta, buscando acercarnos auténticamente, como tú dijiste, usando la palabra preciosa de la autenticidad, a nuestro Dios, que es uno y que no necesita de mensajeros, ni para las plagas de Egipto, ni para hacernos favores. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Enlace Judío y muchísimas gracias a todos los Javerín que nos han seguido hasta ahora. Un gran honor y tendremos otras entrevistas, primero Dios. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto.